Bienvenidos a Más Actitud, un espacio en donde compartiremos vivencias y experiencias de diferentes personas que están trascendiendo en ámbitos muy diversos y con el que buscaremos promover un espíritu emprendedor que nos permita hacer lo que nos propongamos con pasión y actitud. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Más Actitud. Hace pocos días se cumplieron 5 años del fallecimiento del maestro Federico García Vigil, por lo que hoy quiero compartir la entrevista que le realicé para el ciclo Actitud Uruguay en abril de 2010. García Vigil nació en Montevideo el 5 de enero de 1941 y fue músico, compositor, profesor y director de orquesta. Comenzó a estudiar piano a sus 4 años en el Conservatorio Guillermo Collier. Y si bien la mayoría de las personas lo asociamos inevitablemente a la música clásica, García Vigil tuvo infinidad de participaciones en diferentes bandas de música popular como ser de jazz, tango, candombe beat y fusión. En 1959 integra la primera formación del grupo The Hot Blowers, una famosa banda uruguaya de Dixieland en la que posteriormente participaron músicos como Rubén Rada, Cacho de la Cruz y los hermanos Hugo y Osvaldo Fattoruso. Y realizó también varias colaboraciones con músicos como Urbano Moraes y Eduardo Mateo, entre otros. A principios de la década de 1960, García Vigil fue contratado para trabajar en la orquesta de ballet de Alicia Alonso en la ciudad de La Habana, en pleno proceso revolucionario cubano. Luego de vuelto a Montevideo, en 1968, estuvo a cargo de la música de la obra teatral llamada Libertad, Libertad, que se estrenó en el Teatro El Galpón. Unos años más tarde, en 1971, fue becado por el Ministerio de Educación y Cultura del Uruguay para estudiar dirección de orquesta en Buenos Aires. Ese mismo año, la Embajada de Francia le propone continuar esos estudios en el Conservatorio de Estrasburgo, donde tuvo la oportunidad de dirigir la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Nacional de Estrasburgo, y luego fue invitado a estudiar en la Universidad de París. Pocos años después, también es invitado por los gobiernos de Gran Bretaña y Alemania para profundizar en su formación, y gracias a la cual recorrió varias escuelas de dirección de orquesta de ambos países. Pasó momentos muy duros en la década del 80 tras haber perdido a su hijo de 15 años, lo que lo hizo vivir un periodo de adicción al alcohol, del cual logró salir a mediados de los 80. Desde 1985 hasta 1990 fue director titular de la Banda Sinfónica Municipal de Montevideo, en la cual implementó un proceso de expansión y desarrollo, pasando de 34 a casi 100 músicos y convirtiéndola en la Orquesta Filarmónica de Montevideo. En 1993 retoma como director titular de la Filarmónica de Montevideo. Fue a su vez catedrático de dirección musical en la Escuela Universitaria de Música de la Universidad de la República y en la Escuela Municipal de Música de Montevideo. Fue director de decenas de orquestas sinfónicas y filarmónicas en Uruguay, Argentina, Brasil, Colombia, Venezuela, Estados Unidos, Canadá, España, Suecia, Polonia, Rumania y Japón. También tuvo una carrera notable como director de ópera, dirigiendo decenas de obras emblemáticas como Aida, Ana Bolena, Don Giovanni, Fausto, La Traviata y Rigoletto, entre tantas otras, en teatros de Uruguay, Argentina, Venezuela, Colombia, España, Cataluña e incluso Egipto. En cuanto a premios, reconocimientos y distinciones, obtuvo el Premio Fabini, el Premio Morosoli, el Premio Iris de Oro, el Premio Candelabro de Oro de la Bernay Bride Uruguay, el Premio Florencio en 3 oportunidades y el primer premio en dirección de orquesta en 1973 en Francia, país en el que también fue distinguido como caballero en el Orden de las Artes y Letras. Se lo nombró ciudadano ilustre de Montevideo y también de Santiago de Chile, y fue distinguido con la Orden del Mérito Cultural por el Ministerio de Cultura de Polonia y también con la Medalla al Mérito Cultural de Colombia. Por todo lo anterior, los invito a escuchar esa entrevista grabada el 23 de abril de 2010 al maestro Federico García Vigil. Tengo un
un recuerdo bastante temprano de mi infancia. Me acuerdo más o menos desde los 3 años. Bueno, recuerdo una familia constituida, mi padre, mi madre y mi hermana. Teníamos una posición económica bastante cómoda. Nací en el Palacio Díaz, enfrente a la Intendencia, que quedó como una especie de premonición, porque después trabajé en la Intendencia, al frente de la Filarmónica. Luego ahí nos mudamos a Malvin, donde comencé mis estudios de piano a los 4 años más o menos, porque nos mudamos al lado de la familia Colliger, que fue quien instauró toda la escuela pianística de este país, que era don Guillermo Colliger. Todo eso sufre en determinado momento un golpe muy duro, que fue la muerte de mi padre cuando yo tenía 9 años y ya iba a la escuela, que recuerdo con mucho cariño, hasta el día de hoy ha influido sobre mi concepto acerca de la convivencia entre los seres humanos, que fue el Elio Fernández. Esa era la vida durante el año: estudio de la escuela, el piano, el deporte, jugar al fútbol en la calle, y de ahí empecé a jugar al básquetbol en Unión Atlética, me acuerdo, porque quedaba muy cerca, vivía en la Plaza Colombes. Y el verano lo pasábamos en Parque del Plata. El desarrollo de la sensibilidad con relación al arte fue fundamental por la presencia de mi madre, sobre todo, que era una pintora de la escuela de Prevosti, o sea, era una artista plástica en serio, que me daba clases de pintura a mí junto con otros niños de ahí del barrio, entre los cuales estaba el Pollo Vázquez, me acuerdo, que ahora se ha realizado como pintor. O sea que eso, y el permanente estudio de la música y la vida dentro de escuchar música permanentemente. En mi casa se ponía la CX6 y no se movía más el dial. O sea que me fui familiarizando con las sinfonías de Beethoven, la sinfonía de Brahms y la música clásica en general desde muy temprana edad, y comencé a reconocer y a disfrutar. Mi vida quedó vinculada al arte sin falta. No podía existir nada, ninguna actividad donde no estuviera presente el arte. Eso influyó enormemente, y hasta el día de hoy quedé vinculado. Estudié medicina, pero en definitiva al final decidí por la música. El primer trabajo fue cuando comencé a hacer análisis clínicos en el Hospital de Clínicas. Yo hacía teatro también, en la Isla de los Niños con Atahualpa del Chopo, pero eso no era un trabajo remunerado. Ahí, además de la música y las artes plásticas, se sumó el teatro. Pero mis primeros trabajos ya como músico, quizás en algunas orquestas de jazz o tocando en algunos bailes. Fui protagonista de una película, se llamaba Fede, que ganó el primer premio en el Cine Club en la época aquella, una película dirigida por el arquitecto Mantaras y por Hinz. Me dieron un premio, pero no tampoco se podía considerar un trabajo. Fue un placer realmente, y un gran aporte a mi formación, sobre todo a la pérdida del miedo escénico. Y ahora me doy cuenta, a los 69 años, de que se fue formando en mí un hábito de ser mirado. Al optar por la música no fue tan fácil, o sea, ahí había que optar por la música, y en todo el sentido de la música: la parte teórica, la parte práctica, la parte de historia, la parte de historia del arte, la parte de historia de la música, el estudio del latín, estudio de idiomas, cómo se debe formar realmente un músico, y sigo estudiando hasta el día de hoy, ¿no? ¿Qué buenos recuerdos tienes de tu carrera profesional y laboral? Bueno, los primeros exámenes de piano frente al viejo Colliger, a don Guillermo Colliger, que temblaba todo el mundo cuando tenía que ir a dar examen allí. Y bueno, luego los concursos ganados, el ingreso a la Sodre, mis primeros conciertos tocando como contrabajista en el Sodre, y luego todo lo que vino después, la composición, las obras de teatro con las cuales pude mostrar mi capacidad como compositor. Recuerdo de Fuente Ovejuna, Fluye la Música, fue uno de los logros que no lo debo pasar por alto en esta entrevista, ¿no? Y bueno, muchas otras cosas más, qué sé yo, conciertos en todo el mundo, concursos ganados en Europa, la visita al Cairo con la Filarmónica, históricos conciertos en el Colón, concierto dirigido al frente de la Orquesta Sinfónica de Chicago. Aida en Barcelona, me acuerdo, 7 funciones de Aida en Barcelona, la creación de Haydn en la Catedral de Alcalá de Henares. No sé con qué quedarme, porque ha sido mi vida de una intensidad bastante fuerte y nunca regalé ningún concierto, siempre los enfrenté con mucha responsabilidad, con mucha disfrute y alegría, y traté de dar el máximo en cada uno. Yo como ser humano no me gusta sacrificar cosas para lograr otras. Si estoy perturbado
perturbado realmente por un problema familiar, de enfermedad de alguien, de un hijo, de esto, de lo otro. No funciona lo otro. Y no funcionan los proyectos tampoco. Primero hay que armarse uno bien a sí mismo, después lo que lo rodea y después salir al mundo, ¿no? Obstáculos tuve varios. Uno de los grandes obstáculos que tuve yo fue un momento que tuve en mi vida después de haber perdido un hijo de 16 años, tuve un momento de adicción al alcohol. Y ese fue un obstáculo importante, tan importante que me podía haber llevado la vida como se les llevó la vida de muchos amigos míos. Por suerte recapacité sobre ese tema y como dice bien esta pregunta, ¿qué obstáculos? Uno de los obstáculos fue mi adicción al alcohol, o sea que hace 27 años, 28 años que no lo utilizo. Hay alcohol en mi casa, pero yo no uso eso. No hay ningún día igual al otro. En mi vida hace años y décadas donde nunca hay un día igual al otro. Estoy jubilado, pero no estoy jubilado, o sea, estoy permanentemente coordinando conciertos en nuestro país y en el exterior. En Uruguay estoy haciendo cosas puntuales, por ejemplo, ahora voy a dirigir la ópera en el Teatro Solís en el mes de agosto. Ahora tengo un concierto en el Conrad dedicado a un congreso de la Antártida. Luego voy a tener el gusto de dirigir todos los conciertos de violín de Mozart en una sola noche en el Sodre Nuevo. Me gusta cocinar, ayudo mucho a Olga y bueno, me gusta mucho el jardinero soy yo y la pasamos muy bien. Tenemos una vida en este momento muy asentada, ya muy clara con Olga y con los hijos y los nietos. Proyectos en vía de desarrollo, pues seguir colaborando con la gente, colaborando con el Uruguay, colaborando con el desarrollo de la sociedad uruguaya en el aspecto cultural, en todo lo que pueda. Y si hago algo muy lindo en el exterior, inmediatamente siempre me pasa que lindo sería hacer esto en el Uruguay. Y no me quedo con las ganas. Al final lo traigo y lo hago acá. En este momento me interesaría seguir jugando al tenis 10 años más si pudiera y haciendo música y arte. Uno de mis grandes proyectos es, estoy componiendo una ópera y me gustaría terminar esa ópera y estrenarla antes de morir, ¿no? Como me parece que voy a vivir más de 100 años, por ahora la llevo tranquila. O sea, las cosas van en su tiempo. En este momento tengo una gran oferta de trabajo como director de orquesta y a veces me quitan tiempo de ponerme a componer y aislarme del mundo, ¿no? Porque para componer tenés que cerrar allá y chao. No tenés entrevistas, no tenés nada, no tenés informativo. O sea, la cosa cambia, ¿no? Y bueno, lo que le pediría a los gobiernos en realidad es que construyan de este país un país como nació este país, o sea, un país con características muy especiales, con una población que conoció momentos de formación cultural desde su nacimiento, desde Bruno Zavala, por lo menos en Montevideo, hasta nuestros días, y que se desarrolle realmente el país de la mejor manera posible, siempre son un parámetro democrático, o sea, si algo le tengo que pedir a los nuevos gobiernos es que mantengan un Estado democrático en el Uruguay. Vivir libres, vivir en un país fácil de resolver, porque 3 millones de habitantes pueden llegar a ser felices juntos. 3 millones de habitantes es poco, o sea, es un país que bien administrado, bien educado, creyendo en sus raíces, creyendo en sus valores, es un país que es fácil. Es un país privilegiado en el aspecto del clima, un país donde erradicar la parte de la miseria, liquidar la marginación, educar con generosidad y salir para adelante con una vanguardia de gente creadora y audaz y refinada. Este es un país que es más refinado que el resto de América Latina. Y lo digo, ponerme la camiseta así de chauvinista. Tenemos un nivel cultural medio interesante. Y eso no es una mentira, eso es una verdad. Y Uruguay debe salir adelante, debe seguir adelante, incluso sin esperar que todo el resto del continente latinoamericano vaya junto, todo para adelante, porque ahí sería mucho más difícil la cosa. Creo que debemos vivir en paz, buscando realmente los puntos de contacto, los puntos de crecimiento hacia el futuro, limpiar el parabrisas y mirar para adelante, y buscar los puntos que nos unan, no los que nos dividen. Todos seríamos más felices si la pública felicidad la disfrutáramos todos, pero no es fácil, es difícil, es un problema largo de trabajo, de educación, de dar todos un poco de todo, de tener una actitud un poco más generosa para lograr esos objetivos.
Ese es el consejo que le daría a los jóvenes uruguayos, que piensen que tienen un futuro en un país que puede llegar a ser un hermosísimo país donde venga nuevamente que la gente se pelee por venir a vivir al Uruguay. Que estudien, que se preparen, porque indudablemente es muy posible que esos gobiernos, sean de los partidos que sean, uno de los objetivos fundamentales es darle entrada y participación y ocupación a los jóvenes. Prepararse para desarrollar tareas, formar sus familias y tener muchos hijos uruguayos y educarlos lo mejor posible. Bueno, soy Federico García Vigil, espero que hayan disfrutado de esta entrevista para el programa de Actitud Uruguay. Creo que me he divertido mucho también participando en esta entrevista y en esta charla. Le deseo lo mejor al programa, le deseo mucho éxito a esta iniciativa de motivar realmente a los jóvenes a desarrollar en el futuro logros y a través de diferentes testimonios de muchas personas encontrar caminos para que realmente las cosas sean cada vez mejor para nuestra juventud en nuestro querido Uruguay. El maestro Federico García Vigil falleció a los 79 años el 27 de mayo del 2020 a causa de un paro cardíaco. Además de todo lo mencionado en la introducción y en la entrevista, se dio el gran gusto de componer junto a Mauricio Rosenkopf y Carlos Maggi la ópera llamada Il Duce, la cual estaba componiendo en la época de aquella entrevista y que fue estrenada en diciembre de 2013 en el Teatro Solís. Una vida destacadísima de una persona y un profesional admirable. Así que, maestro, muchas gracias por todo. Salud. Y así nos despedimos por hoy. Gracias por acompañarnos en esta búsqueda y los invitamos a seguirnos en cualquiera de nuestras redes sociales. Nos encontramos pronto con mucha más actitud. Chau, chau.